Perfecto. Hola, Belu, no arrancamos todavía, estábamos en eso, así que tranqui. Bueno, quería pedir disculpas porque necesito comer mientras estamos haciendo, que me estoy muriendo. Pero no sé si quieren puedo apagar la cámara para que no quede en la grabación, yo no sé, lo que me digan. Una incomodidad que el humano se alimente. No pasa nada, obvio. Si me la dejan, yo por mí la dejo prendida. Sí. Pero sí, obvio. Vale. Es que estoy viendo clases anteriores en las que algunas también aparezco conmigo y digo, ¡ay, Belén! Peor un día que Juli, ahora no está. Pero Juli nos gozaba con las facturas, ¿te acordás? Con las facturas, le daba la factura y estábamos todos así. Y yo, Qué raro, Juli, no se conectó todavía. Ajá. Bueno, hoy vamos a ver sistema linfático, que la otra vez nos había quedado ahí, que no habíamos profundizado. Sí. Vamos a hacer un breve, muy breve chusmeteo de circulatorio, como para refrescarlo, para poder ver las flores de California. Vamos a arrancar a ver California. La idea con esto es no volvernos locas, ¿no? Porque si no le sumamos 50 flores más y es un caos. De hecho, las vamos a leer, las vamos a ver, las vamos a analizar y después ustedes van a tener siempre el archivito y vamos a tener presentes siempre las que más vamos a usar. Pero bueno, esto, que hablamos del panorama a nuevas flores, ¿no? Y por ahí esto de que son esencias que van más a lo físico, más a los síntomas, ¿no? Esto de abrir el panorama a nuevas esencias también y después ir evaluando cada uno en base para qué y cuáles son las que usa. Exacto. O sea, la idea es que tengan un pantallazo, no se vuelvan locas, porque cuando uno las lee quiere salir a comprar todo, ¿no? Quiere tenerlas todas, y después se quedan con un montón de flores que no utilizan. Entonces, vayan tranquilas. Sí, siempre está bueno tener 4 o 5 de California que son muy piolas para varias cosas, entonces está bueno tenerlas, ¿no? Pero después es como tranquilas, paso a paso, ¿no? Ir incorporando lo que ustedes sienten. Yo, de hecho, particularmente a mí, siempre, digamos, mi base es Bach. Yo siento que prácticamente todo lo puedo ir trabajando con Bach. Y siempre lo que sí agrego California es lo sintomático. O sea, es algo que no sé, que lo siento de esa manera. Ustedes lo pueden sentir de otra. O sea, también es eso, ¿no? Sentirse ustedes libres de cómo vibran con estas flores nuevas, ¿sí? La diferencia con el sistema de California es que, incluso el de Australia, que ni lo vamos a mencionar, creo que una flor sola vamos a hablar de, que está muy interesante, que es Mulla Mulla, que es de Australia, pero porque es muy efectiva, básicamente, en los calores menopáusicos, ¿sí? O sea, para preparar una fórmula para calores, ¿bien? O, por ejemplo, la podemos también combinar en algo que tenga que ver, vervain, o sea, porque es para todo lo que es quemadura específicamente. Quemaduras también. Y ni hablar, claro, y ni hablar si hay quemaduras, para preparar una crema, para ingerirla, o sea, es una flor súper interesante. Pero bueno, vamos paso a paso. Esto de que abramos el paraguas a decir, bueno, hay un montón de esencias, ¿no? Hay un montón de caminos también y esto de descontracturarnos con las ideas de cada una de las flores y ahora con cada una de las esencias. Y ver un poquito más del sistema, ¿sí? Después nos va a quedar ver piel, que ahí no creo que lleguemos hoy, pero bueno, vamos a ir viendo, y aparato locomotor, ¿sí? Que ya lo hemos visto, pero la idea es profundizar un poquito más y ver las flores de California para cada uno. Voy a ir compartiendo. Vale. Yo lo miro de acá en mi compu. Dale.
Bien, se ve, ¿no? Ahí. Sí. Perfecto. Yo las abro para verlas a ustedes al costadito. Ahí está. Listo. Bueno, vamos a arrancar a ver un poquito de esto del sistema linfático, ¿no? ¿Qué significa, qué es, cómo está compuesto, como para entender un poquito, sobre todo la parte de drenaje o de inmunidad? Bueno, la idea es que el sistema linfático es una red de órganos, ganglios, conductos y vasos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo, ¿sí? Esto es fundamental. Así como el sistema circulatorio transporta sangre, el sistema linfático transporta linfa, ¿sí? El sistema linfático va a incluir entonces las amígdalas, las adenoides, el vaso y el timo. Lo primero que pasa cuando se nos inflama la garganta, cuando tenemos algún proceso viral, amígdalas inflamadas, ¿no? Esto acá abajo, bueno. Ahí está actuando el linfático. Cuando hablamos del vaso, ¿vieron cuando, por ejemplo, corremos, hacemos una actividad y nos duele la parte del abdomen, que es como una puntada? Bueno, ahí está el vaso tratando de generar glóbulos y gastando más de lo que está generando. Digo, como para ubicar más o menos los órganos y entender por dónde está este sistema linfático. Y después el sistema linfático tiene conductos y ganglios por todo el cuerpo. Cuando se nos inflama un ganglio, te dicen tengo un ganglio duro o lo percibo, generalmente en el cuello o en la ingle. Eso es sistema linfático, significa que el cuerpo está drenando algo, ¿sí? Siempre que haya un ganglio inflamado, ahí el cuerpo está tratando de trabajar y de drenar en algo. Entonces, el vaso va a ser el encargado de combatir infecciones, mantener el equilibrio de los líquidos del cuerpo, contiene los glóbulos blancos que luchan contra los gérmenes y también ayuda a controlar la cantidad de sangre del organismo y destruye las células envejecidas y dañadas. Las regenera, ¿sí? Es esto de, bueno, ya los glóbulos rojos están cansaditos, están viejitos, se van regenerando, el vaso se encarga de eso. La linfa va a ser el líquido que es entre transparente y blanquecino, que va a estar compuesto por glóbulos blancos, un líquido que se llama quilo, que viene del intestino, que es el que tiene proteínas, y bueno, los glóbulos blancos que van a ser siempre los que estén activos cuando hay bacterias en la sangre o cuando hay algún proceso infeccioso, ¿sí? Los ganglios linfáticos van a ser estructuras pequeñas, redondas, en forma de frijol. Creo que alguna vez alguien se ha tocado algún ganglio, o si no, pensamos en las amígdalas. Por lo general no se pueden ver ni sentir fácilmente, se localizan en racimos en diversas partes del cuerpo, como cuello, axilas, ingle, interior del tórax, el abdomen, ¿sí? Muchas veces gente muy flaquita se le notan los ganglios del cuello o de las axilas y es normal. Estos producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. ¿Sí? Básicamente quedémonos con esto, que el sistema linfático es el que componen los ganglios, el vaso, las amígdalas, el timo, que hemos hablado mucho del timo, cómo despertar esta parte de nuestro cuerpo que queda ahí medio involucionada cuando crecemos, y que transporta linfa. ¿Qué significa esto? Que va a combatir cuando hay una infección, cuando hay algún organismo externo o algo, este sistema va a estar activo, ¿sí? Bueno, ellos también filtran líquido linfático, eliminan material extraño como bacterias, células, etc. Bien, entonces, importante el sistema linfático es un sistema abierto. ¿Qué significa esto? Está en contacto con el exterior, no como el sistema circulatorio que va siempre debajo de la piel, ¿sí? Mis amígdalas, pensemos en eso, cuando nos enfermamos, la inflamación de las amígdalas. O sea, que en definitiva, tenemos que pensar que ya hay un tema con el afuera, ¿sí? Y mi garganta de cosas que no digo. Bien, esto. Hay algo, me estoy sintiendo atacado por algo externo. Exacto, tal cual. Y mi cuerpo está queriendo expulsar. Entonces, cuando hay déficit en este sistema, hay 3 temas a tener en cuenta: el derramamiento de sangre, los incestos y los abusos. Esto amplía a ámbitos fuera de la familia también, y temporalmente este órgano tiene que ver con el pasado, ¿sí? Acá entramos un poquito ya a rever
con qué enlazamos al sistema linfático, esto que hablamos a nivel sintomatología, desde dónde lo podemos empezar a ver. Generalmente cuando hay un déficit linfático, tiene que ver con alguna de estas cositas que vamos a trabajar ahora. ¿Qué significa el derramamiento de sangre? No necesariamente tiene que ser literal, ¿sí? Te puedo herir con un cuchillo, pero también te puedo herir con una palabra, ¿sí? Esto significa recibir una herida. También se puede sumar los objetivos y reales que nos afecten, ¿sí? Esto que puede existir y variar de acuerdo al lugar que habitemos. Por eso siempre es importante, chicas, bueno, yo voy a hablar lo que pueda. Porque ahora, mira, más se me vino todo, porque estoy tomando flores. Muchas ¿Y flores. fueron a la misma fiesta las dos? No, terrible, terrible. No hacemos una hoy. Entre las dos nos hacemos una. Dijimos, bueno, nos complementamos un poquito. Pero justamente tiene que ver con lo que uno no dice, ¿no? Es como que el fin de semana, de hecho, está viniendo a mi mente todo lo que no dije, y bueno, acá estamos. Estamos desde la mañana, yo me estoy poniendo flores así, yo me las tomo así, me pongo así. Pero bueno, de eso se trata. Lo importante es esto. Y este tema es que cuando uno no, por ahí no se permite, ¿no?, decir lo que tiene que decir, o dice demasiado y dice, ay, ¿por qué tengo que hablar tanto? Me cansé de hablar tanto. Bueno, acá están los resultados. ¿Bien? Aquí hoy dando clases. Bueno, esto, Entonces, ¿no? es Sí. importante indagar, chicas, qué le está pasando a esta persona, qué es lo que, llegado de caso, por lo que se siente que la apuñalaron, que la hirieron demasiado. ¿Bien? Entonces, todo lo linfático tiene que ver con las heridas profundas del pasado, ¿sí? Y por otro lado, también es como, acá tiene que ver mucho la violencia, ¿sí? O sea, es un tema particularmente en donde tenemos que mirar la violencia, ¿no? Entonces, de golpe indagar, ¿qué fue lo que te pasó? En algún momento, ¿en dónde te sentiste violentado? Porque muchas veces el abuso es lo mismo, o sea, el abuso no es solamente un abuso físico, abusos hay de todas clases, ¿no? Incluso en un vínculo cercano, en un vínculo o sea, de palabra, ¿no? En el lugar que nos ponen y en donde nosotros permitimos que nos pongan. Entonces, esto es importantísimo indagar, preguntar. ¿Mm? Entonces, esta violencia quita identidad, y cuando somos víctimas de violencia, de temas importantes, la identidad, digamos, es importante, la identidad y la justicia reparatoria. Si yo siento que estoy como quien dice reparada de eso, ¿sí? Es la manera, obviamente, de equilibrar el sistema. Cuando hay impunidad, ¿no? Esto abre la herida, en definitiva, ¿sí? O sea, la impunidad abre la herida. Si yo no me siento reparada, es como, de alguna manera, ir ahí y abrir lo que sucede, ¿sí? Pero también hay que ver cómo yo reparo, ¿no? Y ahí un poco esto de las constelaciones y esto de poder mirar desde otro lugar lo que me sucedió, ¿no? Y también tener en cuenta que muchas veces lo van a escuchar, chicas, y lo van a ver en el consultorio, que la persona queda enmarañada en ese lugar de, por ahí a veces, o sea, ¿se acuerdan que hablábamos en algún momento de víctimas y perpetradores? O sea, como que hay personas, o sea, o víctimas y victimarios, ¿no? A veces el mismo victimario se queda ahí enredado en esa situación, ¿sí? Y en definitiva, al no poder verla, al no poder salirse de eso, queda enredada y queda en estos temas, ¿no? Entonces me parece que es importante ver en qué lugar esa persona quedó enredada, ¿sí? Sí, tal cual. Después, la violencia trae obviamente una cantidad de síntomas importantes en el tejido social, por lo tanto, las personas perdemos muchas veces la perspectiva, ¿no? Y de alguna manera
seguimos con lealtades a esa violencia, perdiendo la identidad. O sea, esto es un tema súper delicado, pero realmente hay que aprender a verlo nosotras como terapeutas desde otro lugar, ¿sí? Porque a veces la persona queda enredada en ese espacio y le termina quitando la identidad. Porque si el abuso, si lo que me sucedió en su momento me quitó cosas, me termina perdiendo la identidad. Yo termino enredada en ese y termino perdiéndome mi propia vida en esa situación. Y es como decir, voy a permitir que eso me quite la identidad, me la robe, o sea, ya me robó un momento, un lugar, un espacio, me robó muchas cosas. Es como decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que no me robe también la identidad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de trauma y todas las cosas que suceden? Y también entender que en algún punto, si nosotros nos quedamos en ese lugar, en algún momento de nuestra vida vamos a cumplir el rol diferente. O sea, nosotros al ser victimarios o perpetradores de algo que nos sucedió, en algún momento de nuestra vida, si nos quedamos en ese papel, al revés, de víctimas, ¿no? Enredados en eso que nos sucedió, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar a cumplir el otro rol. En forma permanente en nuestra vida vamos a estar entre ser víctimas y victimarios, ¿sí? Entonces es importante, creo que poder verlo. Y este sistema y todo lo que sucede con este sistema nos viene a mostrar esto. A ver si lo podemos ver, cómo lo podemos resignificar, cómo lo podemos reconfigurar. El tema del incesto, en la antigüedad también muchas personas eran fruto de incestos, y en general casi todos tenemos cuestiones ancestrales de este tipo. Recuerden que somos casi todos descendientes de españoles, italianos. Todo lo que venga, pues, todo lo que llegaba en barco. Lo que llegaba en barco. Y sabemos que los reyes hacían, o sea, que pensaban que para mantener la sangre y para que no hubiera sangre extraña, concebían hijos con primas, primos, hermanos y todas esas cosas. Y todo eso es información que tenemos nosotros en nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, tal vez todo eso también está representado por el sistema linfático, ¿sí? Sí, y ni hablar hoy, a Belú, sí. Perdón, una preguntita. Igual Clau la contestó, pero me quedé con una cosa. Cuando hablamos de esta sintomatología, ¿no? de derramamiento de sangre, ¿no? y de víctimas y perpetradores, ¿esto se aplica igual, por ejemplo, si el caso que yo tengo, la persona es perpetrador y no víctima? O sea, Es lo mismo. Lo mismo. es se aplica de la misma manera, ¿no? O sea, Sí. una persona que viene con defensas bajas y con, no sé, enfermedades o a repeticiones, toda esa gente que siempre, si no está gripada, y se detecta un caso de estos, pero no como víctima, sino como perpetrador, estamos hablando de lo mismo. Sí, porque es lo mismo. O sea, Porque es cíclico, ¿no? Claro. Exacto. Ese perpetrador en algún momento va a ser víctima. ¿Me entendés? Claro, O sea, entiendo. es permanente eso. Es como en forma... Y ahí está... Y si no es víctima él, alguna víctima en su descendencia va a haber. ¿Me entendés? O sea, de alguna manera eso va a estar permanente en ese círculo que él tiene. ¿Sí? Entonces sí, por supuesto. Sí, sí, Gracias. El sistema va a buscar el equilibrio, digamos. Da igual, siempre. Total. Vale, gracias, chicas. Y haciendo un paréntesis a esto que hablamos de incestos, sin referirnos solo a la antigüedad, pensemos que hoy en día, por más que sean temas súper delicados, cuando hablamos de abuso, cuando hablamos de violaciones, lo más común dentro del porcentaje es intrafamiliar. Entonces esto también es algo que, miren cómo lo podemos hablar desde la antigüedad, pero hay realidades hoy que también nos abarcan y hemos vuelto, ¿no? A momentos muy primitivos, pero los porcentajes de violencias intrafamiliares son los más comunes y a nivel incesto también, ¿no? Entonces también tengamos presente esto, que no es menor y puede llegar a consultorio una persona con un abuso o con una violación intrafamiliar. ¿Sí? Sí, tal cual. Bien, con Aparte, respecto...
Sí, Las mujeres, no sé si los hombres, pero porque los hombres han padecido abusos también, pero las mujeres están más abiertas, en el consultorio se sientan y lo dicen, ¿sí? O sea, no es que permanentemente van a escuchar en el consultorio estos temas. O sí, sea, yo los escucho permanentemente. No es como antes que no se decía. La mujer viene y lo dice, y lo expresa en el consultorio, ¿sí? De una forma bastante incluso más abierta, ¿sí? Como de alguna manera también buscando ayuda. Entonces es importante que nosotras también estemos preparadas para esto, ¿no? Para acompañar estos procesos, ¿sí? Que por suerte hoy tenemos mucha más libertad de expresión, ¿no? Ya no lo podemos ver como en general, podemos tener una mayor apertura y no tratarlo como un tabú, ¿no? Esto de que haya más apertura al habla, a la conciencia, a entender que no está bien, ¿no? Pero entendemos que los abusos en general hay un gran porcentaje de abuso intrafamiliar. Entonces, esto también es re importante, obviamente, para la manifestación, no solo emocional, sino social y física de quien tendremos delante, ¿no? Bien, con respecto a los abusos, acá un poco lo que veníamos hablando, acá incluimos no solo los sexuales, sino también los morales, los éticos, ¿no? Abuso de todo tipo. Cuando estos abusos son cometidos por las personas en las cuales confiábamos, en general uno se avergüenza y no lo exterioriza, no lo cuenta, no tratan de reclamo, lo silencian, digamos, ¿sí? Bueno, la famosa frase, algo habrás hecho para que te pase esto, ¿no? ¿Qué tenías puesto? No. Es durísimo, es terrible, pero es muy común, chicas, y es generalmente el estigma, digo yo, la marca que tiene la persona que sufre un abuso, ¿no? Es esto de primero pensar que uno tiene la culpa para después reverlo. Entonces, hoy en día que hay mucha apertura a hablar de esto, es necesario ponerle nombre, apellido, hablar en crudo de las emociones y de lo que uno siente frente a estas situaciones. No para remover, sino para exteriorizar, para ponerle palabras a lo sucedido, ¿sí? Muchas veces se habla de lo ocurrido, o el hecho, o eso que te conté. No, pongamos palabras, porque mediante la palabra uno puede exteriorizar también. No para es exteriorizar lo sucedido, ¿sí? Sin tabú, sin vergüenza. Bueno. Esto, sentir que, bueno, que uno confiaba en esa persona, que lo traicionaron, ¿no? Esto hace que el sistema linfático se altere y aparezcan inflamaciones de ganglios, que no son más que alertas, ¿sí? Son mensajes de que algo anda mal. Es esto que digo yo, la red flag, ¿no? Hay como una alerta en el cuerpo que te dice, ojo con esto, acá hay algo que está desequilibrado. Algo que hay que cambiar, ¿sí? Esto de no matemos al mensajero, ¿no? Lo ideal sería no sacar los ganglios ni desecharlos, ni decir, bueno, listo, que se callen, sino escucharlos, percibirlos, pensemos qué ganglio es el que está inflamado, en qué parte del cuerpo, y ahí a partir de eso uno hace su análisis. Clau. Sí, no, eso, es fundamental mirar en qué parte del cuerpo. Eso siempre, chicas, es como sí o sí, en qué lugar está, ¿sí? En qué parte. Eso me va a dar información. Y bueno, obviamente tenemos que decir que todo lo linfático tiene que ver con pecados, protección, ¿sí? Y con cosas que nosotros de golpe sentimos que no nos podemos permitir, que no podemos experimentar, porque en teoría está prohibido, ¿sí? Recuerden que acá hay mucho, por eso esta información incluso que nosotros tenemos en el inconsciente, ¿no? De patrones que nos limitan, de patrones que nos dicen esto debe ser de esta manera, ¿no? Y acá también está en juego mucho todo lo que tenga que ver con, incluido, ¿no? Básicamente también con la sexualidad, obviamente. Pero, por ejemplo, esto que termina dándonos como sentimientos de culpa, ¿no? De vergüenza, sentimos que estamos condenados, que no podemos, y obviamente que de alguna manera nos castigamos, ¿sí? Entonces, por lo que obviamente que todas las patologías que tengan que ver con estas vivencias, ¿no? De que merezco ser castigado, ¿sí? Generalmente van a ir en contra nuestro,
¿no? Por eso, en definitiva, es como, de alguna manera nos lastimamos, o sea, hay muchas patologías que tienen que ver con lo que o sea, con castigarme yo, ¿no? O sea, como decir, esto no me lo puedo permitir, esto me da vergüenza, culpa, es como decir, por mi gran culpa, esto no lo puedo hacer, bueno, lo tengo que cortar, lo tengo que, de alguna manera, lo tengo que sacar de mi vida, pero en vez de sacarlo para el exterior, lo pongo en mí, ¿no? Entonces aparecen cosas que tienen que ver con, obviamente, con el tema de las defensas, ¿no? Y tenemos ahí, lógicamente, todo lo que es las enfermedades inmunológicas, ¿no? Que son justamente la respuesta del cuerpo ante una cuestión en donde yo me estoy castigando, ¿sí? Básicamente. Aparte de lo exterior, ¿no? O sea, tiene que ver no solamente con el afuera, sino cómo yo percibo todo eso, ¿sí? En mí. Una preguntita. Sí. Si no entendí mal, hablábamos de no silenciar los síntomas, con el tema de los ganglios. Algo así, Sofía, habías comentado, ¿no? En todas las oportunidades que he escuchado un cáncer de mama, por ejemplo, no sé en los demás, se habla de sacar ganglios. Muchas veces, y no todas. ¿Y esto cómo impactaría? Y ahí va, en realidad es al revés, porque vos ahí ya tuviste una manifestación primero en la mama y ya pasó al ganglio. Lo que es distinto que si vos tenés inflamación de ganglio axilar, te haces una eco y no hay nada en la mama y ese ganglio tiene que quedar intacto porque es justamente el que te avisa que hay algo en esta zona que hay que drenar. Es como distinta la mirada. La idea es que si yo tengo un ganglio inflamado, primero me estudien las mamas. Si no hay nada en las mamas, ese ganglio tiene que quedar en su lugar. Ahora, cuando yo ya tengo una patología mamaria, y generalmente la medicina occidental saca los ganglios que están tomados para que eso no siga creciendo, porque los ganglios son cadenas, ¿no? Entonces, si yo ya tengo una patología y tomo un ganglio, ese ganglio puede tomar los otros. Entonces, generalmente es eso, es sacar el mayor porcentaje de probabilidad de que la enfermedad siga corriendo. Pero, por ejemplo, yo tengo un ganglio que se me inflama, y que me lo saquen es como, no tiene por qué. Al contrario, tendríamos que decir, bueno, ¿qué es lo que está llamando la atención en este ganglio? ¿No? ¿Dónde está el tema? Y me hago una eco y no tengo nada en las mamas, no tengo ni un quiste, no tengo nada, ¿y qué me está diciendo? ¿No? Sí, o capaz en la garganta, que en muchos casos. La garganta. Personas Bien, lo común que es tienen... que nos saquen las amígdalas. Claro, tal ¿no? cual. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya no, hubo una época que fue lo más común. Todo el mundo. Sí. Es parte de nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. O cuando dicen que el apéndice no sirve para nada y que hay que sacarlo también, no les crean. Cada cosa está en nuestro cuerpo por algo. Tal cual. Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, la circulación linfática, a diferencia de la sanguínea, es mucho más lenta, ¿no? Por eso también está esto que nos manifiesta el pasado. Y, por ejemplo, ¿vieron cuando nos hacen, a veces es necesario hacernos drenaje linfático? Porque de golpe tenemos nuestras piernas inflamadas, como que hay una cuestión que no drena, ¿no? Que cuesta que eso de alguna manera se exteriorice. Bueno, por ejemplo, una de las flores más importantes para este sistema. ¿Quién ustedes sienten? No sé si lo tenemos acá, no. ¿Quién ustedes sienten? No se la escucha a propósito para que la digan. ¿Quién me gusta en Bach? Kravepel. Exacto. Si ustedes quieren hacer un drenaje, limpieza absoluta de todo, tomen Kravepel solo. O por ejemplo, antes de hacerse un drenaje linfático, si lo quieren hacer, decir, bueno, me voy a hacer un drenaje. Vieron que en estética se usa mucho, ¿no? Se ponen las botas esas que hacen presión y qué sé yo, para deshinchar las piernas.
Bueno, tomen Cravapol antes de eso, y después me cuentan. Es maravilloso. ¿Sí? Y inclusive, perdón, Clau, antes de un masaje estaba pensando, ¿no? Cuando uno va a hacer su masaje Igual. siempre estimula un montón las linfas, y debe ser maravilloso. No sé, a mí me hago un masaje y siempre lloro un poquito después, siempre es algo como De hecho, movilizar. dato curioso, siempre que hacen un masaje, la persona que te hace el masaje tiene que drenar eso que se mueve hacia ganglios. Por eso generalmente te hacen en la espalda y van hacia acá atrás, o van hacia abajo. Cuando no te hacen ese drenaje, vos al otro día estás así todo duro, viste que decís, el masaje me duele más que lo que antes. Entonces, claramente el masaje siempre mueve todo este sistema emocional, ¿no? Mueve el pasado, mueve la estructura, mueve estos temas. Qué interesante. No sé si ustedes alguna vez, yo ahora hace mucho que no me hago, pero me he hecho muchos años masajes, ¿no? Y no sé si ustedes se dan cuenta que cuando les hacen masajes, muchas veces se pone a hablar, a veces duerme, y otras veces empieza a hablar de cosas, y no sabe por qué habla de cosas, ¿no? Bueno, también tiene que ver con eso, con este movimiento, porque los músculos, recuerden que habíamos hablado, también representan las memorias, ¿sí? Entonces, en la medida que movamos todo eso aparece en nuestros recuerdos y en nuestra mente, esa información, eso se va moviendo. Entonces, está bueno tenerlo presente. ¿Sí? Lo mismo que una persona con mucha contractura en la espalda o con contracturas en las piernas. Bueno, después cuando veamos locomotor vamos a ver un poquito más. Pero siempre el cuerpo va a estar hablando, ¿no? Y nos va a estar traduciendo algo que está sucediendo. Perfecto. Acá hablamos de Cravapol, 4 gotas cada 1 hora, por ejemplo. Si se van a hacer un drenaje, empiecen a tomarlas antes, un día antes, por ejemplo, 2 días antes, tomar 4 gotas cada 1 hora. Y van a ver, es más, van a llegar hasta allá, van a empezar a liberar incluso antes, ¿sí? Van a empezar a drenar. Y recordemos que también depura todo, depura la mente también, ¿sí? Y muchas cosas de nuestra vida también es probable que se limpien, ¿sí? O que de golpe, no saben por qué, se pongan a limpiar ustedes, a decir, ay, che, esto está sucio, esto lo quiero ordenar, esto lo quiero cerrar. Todas esas cosas pasan con Cravapol, ¿sí? Prueben, como les digo siempre, prueben y después me cuentan. Y no funciona para darlo a la gente en su casa y que se ponga a limpiar, no es esa la... No. Pero ustedes cuando lo toman, van a ver que van a decir, che, hoy tengo que limpiar, no sé, necesito tener esto limpio, necesito tener esto ordenado, que por ahí en otro momento no le damos importancia. Me ha pasado, decir, che, ¿por qué me pasa que estoy así limpiando tantas cosas? Y piensen siempre que eso es energía estancada, que hay que mover y que hay que liberar. Mari, nos querías preguntar algo. Sí, quería preguntar, por ejemplo, esta Cravapol. Sí. ¿No puede ser algo como, digamos, sistemático cada X tiempo, por ejemplo, del año? ¿O no? ¿Cómo? ¿Podría ser algo que uno lo tomara como una... como una limpieza, decís vos, como una purga, la famosa. Sí, tal cual, la podés recontra usar para eso, sí. Puedes hacer un día de limpieza de Cravapol, por ejemplo, no sé, los días de equinoccio. Se me ocurre, ¿no? Sí, como esto y de tomarlo cambio. en alta frecuencia. Claro. Recuerden siempre en alta frecuencia, para que o sea, si yo la voy a tomar solo un día o 2 días, la tomo en alta frecuencia, por ejemplo, 4 gotas cada 1 hora, ¿no? Claro. Cada media hora, ¿sí? Sí, totalmente. Así también para la persona que tiene, por ejemplo, neurosis obsesivas con respecto a la limpieza. La persona que viene limpiando, recuerde siempre que las flores actúan para un lado y para el otro, en las polaridades, ¿no? Entonces, también podemos pensar ahí en Cravapol, ¿sí? Para la persona que se la pasa limpiando, ¿no? Es porque obviamente hay algo que siente que en su vida no está limpio, que está sucio, que le da vergüenza. O sea, en el fondo ahí hay un patrón, ¿no? De que hay algo que está sucio. Y hay también un tema con la figura paterna, ¿sí? En ese caso, bueno, sunflower o girasol, que después en alguno de
del material. Creo que Sí, no está, hoy la pero- vemos. Sí, sí, hoy la vemos. ¿Sí? Bien, entonces ahí lo que podemos hacer es combinar con Sunflower, ¿bien? Para integrar esa información inconsciente que tengo y poder verla, ¿no? Y poder verla, ¿bien? Bien. Bueno, entonces, vamos a repasar. Hasta acá sistema linfático quedó ok. Bárbaro. Les trajimos esta plaquita como para repasar un poco el sistema circulatorio, que lo habíamos estado viendo bastante en profundidad, que vimos patologías y todo, y como vamos hoy a ver flores de California, es que hicimos traer acá una plaquita solamente para recordar un poco la función y cada uno de sus partes, ¿no? Entonces, es el sistema circulatorio, base del cual traslada la sangre y a través de ella todos los nutrientes a cada rincón de nuestro cuerpo, cumpliendo una función en forma interna, es decir, por debajo de la piel, sin contacto con el exterior. Siempre está pendiente de las necesidades del cuerpo. Este sistema lo hace a través de arterias, capilares y venas, ¿sí? Este recorrido tiene un punto inicial y finaliza en el corazón. Entonces, las arterias son los vasos que se contraen con cada latido del corazón y trasladan la sangre hacia los tejidos del organismo. Las venas hacen el recorrido inverso. Vayan pensando y analizando síntomas, ¿no? Con esto, que los habíamos visto la otra vez. Las arterias salen y trasladan la sangre, las venas hacen el recorrido inverso, trasladan la sangre desoxigenada hacia el corazón. Los capilares son vasos sanguíneos muy chiquititos que conectan las arterias con las venas, permitiendo que se realice este circuito. ¿Vieron las yemas de los dedos que uno se corta una yema de los dedos y sangre, por ahí no fue nada y sangre, es porque tenemos como árboles acá de capilares que llegan las venas hasta la punta de los dedos, se hace un árbol, una maraña, salen las arterias, salen las venas y suben. Esto que se forma son marañas de capilares, entonces siempre hay mucho recorrido sanguíneo. Por ejemplo, yema de los dedos, como para que entiendan el recorrido. Las venas, las arterias derivan en venas y vuelven, ¿sí? Y los capilares son estos pequeños que conectan, ¿sí? Arterias con venas, permitiendo que esto funcione. Pensemos así las patologías relacionadas con el árbol genealógico que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Un dato interesante para que tengan en cuenta, en el caso del sangrado, recuerden siempre a Walnut, ¿sí? Walnut es, sintomáticamente la podemos usar para coagular, ¿sí? Para, de alguna manera, para parar, por ejemplo, decir, bueno, no sé, de golpe tengo una persona que está que no sé, se cortó el dedo. Bueno, aparte de presionar, puedo poner unas gotitas de Walnut, ¿sí? O por ejemplo, no sé, le sangra un diente, una encía, un buchecito Walnut, y van a ver cómo eso funciona, ¿sí? Sintomáticamente es coagulante, ¿sí? Coagula la sangre Walnut, ¿bien? Perfecto. Para que lo tengan presente. Perfecto. Y entonces, todo este sistema representa la comunicación familiar, los vínculos, ¿sí? Nos conecta con la certeza de saber a dónde vamos, nos da una seguridad en lo que comunico, en los lazos, ¿sí? De lo que me envuelve como vínculo, esto de la seguridad en la certeza familiar. Exacto. Bueno, esto ya lo habíamos visto en profundidad, pero como para tenerlo refrescadito para empezar a ver California. Exacto. Y recuerden que también tiene que ver la sangre específicamente con la identidad, ¿sí? Con mi identidad. O sea, todo lo que tenga que ver con lo sanguíneo, la identidad y la alegría de vivir, ¿sí? La alegría de vivir también. Entonces, son cosas para tener muy en cuenta cuando hay tema de parto circulatorio. Perfecto. Escúchame, Bueno. no sé si quieren... Son y 22. ¿Quieren cortar unos minutos ahora y después arrancamos con las flores? Así no interrumpimos. Dale, perfecto. ¿Les parece? Sí, para el mate, para el mate. Al mate. Sí, sí, sí. Me abren todos los sentidos. Ya comí, necesito el mate. Perfecto.
Bueno, hasta y media, ¿les parece? Todas mis etapas, hasta el postre me comí. Hasta el postre. Volvemos y media. Súper. Dale. Ahí está.
Oli, oli. Estamos, ya voy a prender la cámara. Ay. Okis. Con las flores y el mate. Mati Flore, Mati Flore. No, pero chicas, no saben, para el dolor de garganta está buenísimo ponérselo, aparte de tomarlas de forma en alta frecuencia, ponérselas acá. O sea, tirar unas gotitas y ponérselo acá. Genial. Perdón, ¿de qué flores hablamos? Me había distraído un poco. Si me ven así muy tranqui, me hice, no estoy así como apasionada como siempre, Impatiens, Vervain y Elm. Le puse estas tres, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tienen que ver con el dolor, con el fuego, ¿no? Que tiene que ver con la inflamación de la garganta, y Elm a veces por el desborde, ¿no? El desborde doloroso que produce, porque yo de hecho me levanté, o sea, me di cuenta que soñé con cosas de la garganta, o sea, que indudablemente me dolía durante la noche. Cuando me desperté pensando en cosas que había soñado, digo, claro, me dolió toda la noche, y como no me desperté, mi inconsciente soñó cosas relacionando ese dolor que tenía. Y ahora estoy como mucho mejor, mucho más calma, no tengo ese mismo dolor que al principio. Pero bueno, Impatiens, recuerden siempre que es fundamental para el dolor. O sea, cuando hay dolor, la primera flor, o sea, sintomáticamente lo que tenemos que pensar es en Impatiens, ¿sí? La primera. Y bueno, Vervain cuando hay inflamación, también he llegado de Fiebre. casos, si bien yo no me siento afiebrada, pero en el caso de la fiebre, ¿no? Como que aplaca, y él por el desborde, porque a veces es un dolor desbordante, ¿no? Si es torturante, por ejemplo, si nosotros sentimos que es una tortura, agrimon, ¿no? Esto teniendo en cuenta las palabras claves y lo sintomático, ¿sí? Sin tener en cuenta lo que nos puede pasar, pero también a su vez yo que estoy pensando, lo que no dije, lo que me molestó decir demasiado, ¿sí? Lo que me estoy guardando y que no me atrevo a decir, y que me duele no haberlo dicho, ¿sí? Que me molesta no haberlo dicho, que me incomoda no haberlo dicho, ¿no? Entonces, uno cuando empieza a pensar, y yo empecé, claro, el fin de semana me pasó esto, esto y esto. Bueno, decirlo, ponerlo en palabras, anotarlo, escribirlo, algo, hacer con eso algo, ¿bien? Yo me estoy matando Flore, California. ¿Puedo compartir una cosita rápida? Y que se Obvio. va así. Es que tiene mucho que ver con todas ustedes. El viernes tenía una sesión de Reiki con una chica que está viniendo porque de verdad, o sea, le falla, o sea, ya todo lo demás le falló y vino por necesitar probar otra cosa, pero no porque le resonaba y que sino como, bueno, a ver, pruebo con esto. Y después de la sesión, yo notaba que sí estaba angustiada, que sí, o sea, caían unas lágrimas y tal, pero bueno, yo también empecé a notar con la formación esta, que yo como terapeuta siempre era como más condescendiente, ¿no? O sea, siempre me quedó resonando esto de que siempre les daba un abrazo cuando estallaban, ¿no es cierto? Como... Y me acordé mucho de Clau y tal, y le di la mano, ¿no? No la abracé. Y le di la mano, y entonces me sentí como confiada de apretar un poco más, o sea, de no dejar, bueno, ya nos vemos en la próxima sesión, sino como, y esto, ¿no? Como a indagar, y ese miedo, ¿no? Ese miedo que siempre era de no, ¿sabes? De no hacer sentir peor al otro, ya la está pasando mal, ¿no? ¿Para qué meter el dedo en la llaga? O sea, me cambió el chip por completo, me puse firme, apreté, y la vi que o sea, es como que si se hubiese sorprendido, y ahí le dije, bueno, mira, no pasa nada, no tenemos por qué sacarlo todo hoy, tampoco hay necesidad, si esto te queda resonando, si en algún momento esta información te cae, o sea, no dudes en escribirme, en mandarme un mensaje, o sea, no pasa nada. Y ella era como, no, pero no sé qué será, no sé, yo no sé qué es, no sé qué es, y ahí se le transforma la cara y me dice, es que yo ya sé quién es mi mamá. Sí. Y ahí estalla un llanto completamente diferente. Ustedes saben cuando uno es niño y llora y se ahoga con el... ¿Sabes? Ese llanto de no poder hablar, pero de verdad, o sea, le transformó la cara. Era una niña. Era una niña, o sea, y fue como, ¡buah! Entramos en ese lugar, ¿no?
y fue porque me sostuve firme, porque mantuve la posición y porque me atreví a indagar. Y es la primera vez que me pasa algo así como terapeuta. O sea, y creo que tiene mucho que ver con las prácticas que estamos haciendo, con toda la información que me están dando. ¿Qué hice? Hice un vasito de agua, 4 gotitas de rescate, ahí empezó a alargar, a sacar todo, y me dijo, ¿y yo ahora qué hago con esto? Y bueno, le digo, si querés, te puedo acompañar con una formulita, y le hice una formulita, así suave, básica, porque es la primera vez y tal, y nada, me sentí muy orgullosa. Así que quería agradecérselos, porque toda la presión de las prácticas, todo ese miedo que uno tiene, o sea, cuando lo vi en escenario, cuando estuve en el escenario, ¿no? Fue como, salió todo eso para afuera que al final ya está integrado, ya está orgánico en mí. Y no quiero robar más tiempo de la clase, pero quería agradecerles a las profes y a mis compañeras que me han ayudado y me han acompañado también ahí en todas las prácticas, porque de verdad que lo he sentido, es decir, no tengas miedo, ¿sabes? O sea, no sos la madre. Y fue trabajo como terapeuta y personal también, ¿no? Exacto. Bravo, Belu, bravo. Vamos. Fue un cambio de rol. Fue un cambio de rol total. Eso, cambio de rol, y digo, también toda la práctica, todo lo que venís incorporando, transformado en confianza y seguridad también, ¿no? Esto de... Y estoy tomando large. Y otra cosa, lo que ustedes también trabajan en ustedes, se ve reflejado en el consultorio. La persona puede abrirse porque vos te pudiste abrir. ¿Vos te acordás de la anterior clase que pasó que vos dijiste, sí, lo voy a decir nunca, o por lo menos en este ámbito? Bueno, también es eso. Ustedes fíjense que hasta donde ustedes se atrevan a ir es donde sus consultantes van a llegar. En la medida que ustedes más avancen, sus consultantes se van a atrever a ir por más. Es así, porque es una cuestión vibracional, es una cuestión energética, es una cuestión de conexión, es una cuestión de que las personas que llegan son las que nosotros estamos listas para atender, ¿sí? Para acompañar, pero también tiene que ver con el proceso personal de cada uno, ¿sí? Entonces, eso también es importantísimo que lo perciban, que tiene que ver mucho con su trabajo personal, ¿sí? Con el trabajo de ustedes. Por eso es importante, es fundamental que un terapeuta siempre esté trabajando en uno. O sea, yo no digo que es importante capacitarse, por supuesto, porque yo voy a hacer siempre, soy la primera que estoy atrás de las capacitaciones, de las profundizaciones, pero también no hay que dejar de lado el trabajo personal. Yo me puedo capacitar y leerme los 1000 libros, pero si no puedo integrar esos 1000 libros que leí en mi propia experiencia, solo va a ser conocimiento, ¿sí? Y no me van a servir, no me van a sumar. De la única manera que me van a permitir poder llegar al otro es pasar por esa experiencia. Todo eso, pasarlo por mi cuerpo. Entonces es fundamental que trabajemos en nosotros. Si no, no podemos avanzar con el otro. Así que felicitaciones, buenísimo, me encantó, me encantó. Gracias por decirlo. Y gracias por mencionar lo de la semana pasada, porque yo no lo había asociado, y lo acabas de decir y fue como, ¡oh! Es verdad, solté algo súper gordo, cambió un rol ahí, fue un clic grande. Es lo que ella también, o sea, desde tu ser, vos le invitaste, desde tu propia experiencia, le invitaste a llegar a ese lugar, a atreverse a donde no se atrevía. ¿Por qué? Porque vos también te pudiste atrever a lo que no te atrevías. Chicas, es así, aunque no lo crean, van a ver que es ver más allá. O sea, se van a sorprender de las cosas que suceden. Pero así funcionamos. Así que, genial, me encanta. Esto sería como ver desde otro lugar y no puedo dar lo que no tengo. Tal cual, es así. Tal cual. Es así, es la frase que tiene que ver obviamente con las constelaciones, ¿no? De que primero aceptar que no podemos dar lo que no tenemos, aceptar que el otro no nos va a dar lo que no tiene, ¿no? Pero también nosotros atrevernos a ir por más, a hacerlo diferente, ¿no? Entonces, bueno, bárbaro, yo no puedo dar lo que no tengo, pero puedo resignificar lo que tengo, puedo mirarlo diferente, ¿sí? Y atreverme a respetarlo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está lo que más juega en el terapeuta es su propio trabajo personal, ¿sí? Y eso se ve en la llegada que tenemos para con el otro,
¿sí? Entonces, cuanto más yo me atreva a verme, me atreva a trabajarme, más fácil, más rápido, más, va a ser como, wow, lo vamos a leer así. ¿Por qué? Porque ya lo pasamos, porque ya lo experimentamos. Es mucho más simple, se nos hace mucho más simple nuestro trabajo y lo disfrutamos desde otro lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos relajamos y fluimos con lo que es, ¿no? Y con lo que somos, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, que se abran a eso, ¿bien? Y no solo por un tema en particular, sino por la forma, ¿no? Por la dinámica, por la estructura emocional, por la manera de expresarse, ¿no? Por ahí. Y ni hablar que cuando uno está en este camino también y se hace el boludo con algún tema y algún consultante aparece ahí a hoy, a mostrarnos todo, decir, hoy estoy diciéndole esto a esta persona, me lo tengo que decir a mí. Y tal vez, no sé si se acercan a mostrarnos. Tal vez también nosotros estamos más perceptivos de cosas que no queremos ver, porque siempre Tal cual. o alguien, y Tal no lo cual. vimos porque no estábamos conscientes o porque tal vez ya no queríamos. O no Pero queríamos, a medida que uno avanza, es distinto. obvio. Así es, así es. Permanentemente, chicas, los consultantes nos vienen a mostrar cosas, porque a veces nos escuchamos repitiéndoles lo que de alguna manera nos tenemos que decir nosotras, decir, ¡apa! Esto era para mí. Te lo vuelvo a decir porque me lo venís a recordar, ¿sí? O sea, de alguna manera nos vienen a recordar cosas que ya sabemos, pero que de alguna manera no estamos queriendo ver, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con Flores de California. Bien. Vamos a Vamos a empezar. hacer sintéticas, chicas, no Sí. vamos a llenarlas de cosas, después ustedes la pueden leer, pero un poquito es como hacer un pequeñísimo resumen de lo que esa flor nos puede aportar, ¿sí? Las Pusimos flores- toda la info, pero nos van a ver focalizando en cosas claves como para que tengamos un poquito de cada una y después las tengamos ahí como vaca. Exacto, como referencia. Porque aparte, miren, lo que tiene California, Australia y el resto de los sistemas, ¿no? Que en general tenemos como el trabajo hecho, ¿no? Nosotros en Batch tenemos que pensar a dónde, por ejemplo, con Batch, a dónde sintomáticamente, a dónde podemos trabajar ciertas flores, ¿no? Yo digo que el gran trabajo del terapeuta está con Batch. Por eso es importante tener en claro y manejar bien a Batch para poder agregar el resto de las flores. Porque si no, si nosotros arrancamos estudiando con otras flores, nunca vamos a entender a Batch. ¿Por qué? Y porque el resto de las flores me traen la tarea fácil. Me dice, por ejemplo, ¿para qué me sirven lo físico y para qué me sirve lo emocional? O sea, si ustedes, de hecho, acá lo van a tener escrito, ¿sí? Van a tener que una flor sirve para lo emocional en esto, en esto, en esto, y en lo físico me va a servir para esto, esto y esto. Si yo tengo todo servido, no puedo pensar en flores. ¿Bien? Entonces, por eso es importante siempre estudiar a Batch. Hay gente que, por ejemplo, ha estudiado el sistema de Australia primero, y yo he conocido terapeutas que se dedican solamente a Australia y no pueden pensar en flores, porque están como sintomatizados, ¿no? Como decir, bueno, esto es esto, como que es, no hay manera de pensarlo desde otro lugar. Y yo creo que quien nos enseña a pensar en flores y a poder conectar con las flores, justamente es su creador, es Bach. Es así. Bueno. Y con Batch estudiamos una filosofía, una forma, ¿no? Exactamente. Una estructura desde otro lado. Estos sistemas, por ahí al ser más sintomatológicos, van como más específicos, ¿no? Es como, bueno, los podemos encontrar de otro lado. Por eso estudiar primero otros sistemas y después Batch, decir, no, esto es un quilombo bárbaro, yo ahí no me meto. Tengo que pensar, analizar desde distintos ángulos una misma flor. Pongo Bleeding Heart y trato al apego patológico, listo. Tal cual. De todas maneras, los Son creadores, distintas. exacto, son distintas, pero los creadores del sistema, ¿sí?
obviamente que se basaron y primero estudiaron Bach para poder encontrarse con toda esta información. De hecho, han estado, ¿sí?, en congresos florales, o sea, compartiendo con Eduardo, que básicamente hace un congreso bien abierto, ¿no? Porque las flores no son solamente las de Bach, o sea, entendemos que son todas, pero que la base y la filosofía es bachiana, ¿no? Que eso es como la apertura, pero que también hay muchas flores que nosotros podemos utilizar. Entonces, no es que creo que son complementarias. Claro, no es ni una vereda ni la otra, es todo complementario, va por lugares distintos, ¿no? Va desde análisis distintos. Exactamente. Lo importante es pensar en flores, ¿sí? Y luego utilizar las que tenemos, y también podemos obviamente luego incorporarlas desde otro lugar, ¿sí? Es así, pero primero entender y familiarizarnos con Bach, ¿bien? Bueno, Blendiger, Blinger. que se llama Corazón Sangrante o Corazón de María. Y Esta la habíamos nombrado cuando vimos aparato circulatorio, habíamos visto algo, y dijimos que después la íbamos a ver. Porque en definitiva trabaja la simbiosis, o sea, el apego patológico, ¿no? La posesividad. En algún punto hay como una mezcla de, si vamos a pensarlo, por ejemplo, en la similitud con Bach, ¿no? Que también yo las invito a eso, ¿no? A que se atrevan a ver estas flores nuevas, qué me pueden aportar, o llegado el caso, qué me pueden aportar de diferente, ¿no? Para combinar con Bach. Van a ver que a medida que la vayamos viendo va a haber preguntas para ver con qué las relacionamos, así que no las spoilees. Bien, muy bien. Esto, Blinger, ¿Cómo te gusta puntos del la corazón. trivia? La trivia. Muy bien, muy bien. Entonces, Bien. ¿cómo la vamos a utilizar esta flor? Bueno, está indicada para lo que denominamos asuntos del corazón, ¿sí? A veces también Blendiger es como corazón partido, cuando de alguna manera uno siente que le partieron el corazón, ¿sí? Que le rompieron el corazón. Y que, ojo, en el consultorio por ahí podemos tener una persona que se siente que le rompieron el corazón. Bueno, Blendiger es una flor que puede acompañar, obviamente, con otras de Bach que ahora vamos a ver. Entonces, hablamos de esta esencia en relaciones de excesiva dependencia emocional, ¿no? Esto de que el exceso de dependencia emocional termina por hacer que la otra persona se aleje porque experimenta la sensación de falta de libertad, ¿no? Esto de un apego simbiótico. Se trata de sujetos que se encuentran prisioneros de apegos, de lazos emocionales simbióticos, de los cuales no se puede separar aunque quisieran hacerlo. Pero muchas veces estas relaciones que se vuelven demandantes, ¿no? De que simbiótico, la palabra simbiótico creo que define muy bien este tipo de apegos, ¿no? Esto de que se termina retroalimentando y siguen entrando en la rueda, ¿no? Y se forma como muy difícil de salir. También lo que llamamos por ahí, entre comillas, que ahora está muy de moda, lo tóxico, ¿no? Lo que sentimos que es tóxico, que de alguna manera se retroalimenta y no nos suma, sino en vez de darnos libertad, nos limita, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que una relación, un amor, sea con quien sea, nos tiene que sumar, nos tiene que abrir, nos tiene que dar libertad. Si nos limita, eso es apego, no es amor. ¿Sí? Y es un apego, no el apego que yo tengo que tener, ¿para qué? Para estar con un otro, sino ese apego que no me permite crecer. O sea, es un apego que no suma, ¿sí? Que en definitiva termina siendo lo que llamamos apego patológico, neurótico, como le quieran llamar. ¿Bien? Generalmente esto reside también en problemas, no solo de la relación que se establece, sino la poca capacidad, la frustración, ¿no? Esto de no poder correrme de ese lugar por sentir la frustración a la falta del vínculo,
Bueno, todo lo que un poquito hemos visto en otras clases también sobre los apegos. Entonces, esta flor lo que hace es dar libertad en el amor, ¿sí? Permite el crecimiento de la pareja en libertad. Nos ayuda a trabajar justamente esto, la seguridad del desapego, la aceptación y el desprendimiento. Bueno, un poquito lo que hablamos del apego sano, ¿no? Apego y desapego en equilibrio y de manera sana. Nos ayuda entonces a enfrentar también la vivencia dolorosa de los primeros encantos amorosos, esta sensación muy adolescente o del primer amor que sentimos que se nos desgarra el corazón cuando el otro no está, ¿no? El amor no correspondido, pero que bueno, al no ser sanado o aprendido a lo largo del tiempo, uno puede como también generar esto a repetición, ¿no? Con cada vínculo. Y a veces no solo desde lo amoroso, también con los vínculos en general. Tal cual. Esto también, entonces, esta flor nos ayuda a estimular el chakra cardíaco, ¿sí? La vamos a utilizar mucho en regular la presión sanguínea, aliviar problemas circulatorios. Cuando hablábamos del corazón, hablábamos de que era el sostén y el eje del sistema circulatorio. ¿Se acuerdan que cuando lo paralelizábamos al sistema familiar decíamos quién es el corazón de la familia, ¿no? Tal cual. Entonces esta es una flor para trabajar mucho con lo cardíaco. Tal cual. Y recuerden que en el corazón siempre, o sea, que en el amor están mamá y papá, ¿sí? Entonces tiene que ver con los padres, tienen que ver específicamente con tomar el amor, ¿sí? Tomar definitivamente el amor que nos dieron tal cual fue. Bueno, y si pensamos en apegos patológicos, algo habíamos visto también en infarto, ¿qué podemos pensar? ¿En qué flor de Bach podemos pensar si hablamos de apegos patológicos? Chan, 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 chan. Yo estoy pensando en chicory, pero también se me ocurre, o sea, similar a lo que estamos hablando ahora, pienso en esa unidad Chicory Water Violet, o como habíamos hablado, Gentian Gorse también, o sea, no sé, se me vienen como Holly, no sé, es como que de diferentes puntos se me ocurren varias cosas. Genial. Tal cual, esa es la idea. Esa es la idea. Mari, Tal cual. Heather, no te escuché, perdón. Heather. Útil, digamos, por carencias afectivas y demás, ¿no? Claro, para trabajar el amor propio por ahí más. El amor propio. Y recuerden que también es importante, hay otra que también es importante, que faltó. A ver. Yo también estoy pensando en estar, no sé si va por ahí, por el tema del consuelo, de la herida. También. Sí, sí, También. sí. Silvi Es que al final todas te van todas te dicen alguito, ¿no? Todas te de un lugar. Bien, también es importante, ¿no? Y pensemos Porque- también en Gentian, que me parece que no la nombraron, ¿no? No, Ah, Belula. Bueno, Gentian Gorse, dije, es que Gentian Gors, habías dicho estoy bien. un poco, Las dos. ahora se me vienen como de a dos o de a tres ahora las flores. Antes venían de a una y ahora vienen como, bueno, porque me pareció súper interesante cuando empezamos a hacer estas formulitas así de, bueno, una te sostiene de un lado y la otra te compensa del otro, ¿no? Me gustó eso. genial. Gentian la vemos mucho con esto de la sensación del corazón partido, ¿no? Y por ahí Exacto. Gors la relacionamos también con esto de la paz cardíaca, entonces por ahí hay que ver obviamente desde dónde viene para la persona a la cual hacemos la fórmula, pero bueno, esto de empezar a pensar en distintas flores de Bach, y esto es lo que hablábamos con Clau, ¿no? Miren cómo uno puede ir apuntándolo desde distintos lados y relacionando esta flor con otras, ¿no? Y hasta, por ejemplo, si tenemos California, potenciarla, y si solo tenemos Bach, trabajar con Bach, ¿no? Esa es la idea. Eso se trata. Bien. Bien. Bueno, ¿estamos bien con esto que vimos hasta recién? Bárbaro. Borage. Vamos a ver ahora. Esta flor trabaja el abatimiento, ¿sí? La desazón, la desilusión.
La usamos para personas que le falta coraje, que por ahí tienen falta de valentía, de fuerza de ánimo, ¿sí? Personas con agobio frente a algo que está sucediendo en la vida, ¿sí? Esto de vivir sin poder sobreponerme a los sentimientos de desilusión, ¿sí? A nivel físico la utilizamos también en el infarto, ¿sí? Esto de una persona que sufrió un infarto, lo usábamos Bleeding Heart, podemos usar Borage también, depende cómo se sienta esa persona que está, o hacer una fórmula Power para... si pensamos en aliviar el corazón, ¿cuál podemos pensar de Bach? Que recién igual las nombramos. Sí. Recién nombramos todas. Sí, yo te diría que sí. Sí. ¿Cuál pensamos en aliviar mi corazón partido? Chicory, me dice Sil. Bien. Muy bien. Chicory, Gentian, vamos a seguir nombrándolas como para que nos vayan también ahí. Gentian, Gors. Gors. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá, si bien ustedes lo van a tener, no está en la plaquita, pero lo van a tener en la información, esta flor, Borage, cuando hablamos de abatimiento, pesadumbre, desazón, desilusión, también tiene que ver con nuestra estructura, ¿sí? Lo que nosotros sentimos que en algún punto nos podemos derrumbar, ¿no? Que de golpe nos sentimos derrumbados. Y en lo sintomatológico trabaja todo lo que es con el metabolismo del calcio, magnesio y zinc, ¿sí? Sí. O sea, ¿por qué? Porque está en la placa. Ah, está en la placa, perdón. ¿Dónde está? Les aviso por dudas para que no copie todo que está puesto. Ah, bien, 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 bien. Bien, entonces, es importante, ¿no? Que es como un tónico, como de alguna manera, es como volver a la estructura, volver a lo que somos, ¿no? Volver a confiar en la certeza de lo que somos, ¿sí? Entonces, cuando hay temas, incluso óseos, ¿no? Pensemos en acompañar con Borage. Osteoporosis, porque también acá entra en juego la melancolía, la depresión, ¿sí? Porque la persona, de alguna manera, se siente que no puede, ¿no? Está desilusionada, está abatida, ¿no? Entonces, desde ese lugar borraja en castellano. Perdón, se me colgó internet, pero ya volví. Bien. Esto también de que también ayuda a promover la lactancia en las madres. ¿Sí? Actúa también en depresiones posparto, volviendo a dar alegría y valentía frente a la situación. ¿Sí? Es una flor también para aplicar como tónico energético a pacientes que les han aplicado quimio. ¿Sí? Tengámosla ahí como una inyección de energía, digamos, esta Borage. Para, por ejemplo, personas que tienen que escalan. Masticar coca, no, unas Borage. Nos levantamos con Borage. Bien. Bueno. Y ahora vamos con Battle Brush. Cepillo de botella. Bien. Esta es la que habíamos dicho que es de Bush o de Australia también. No, de Sirio es, ¿no? También. Se puede, en realidad es de Australia, pero se puede. Sirio es un sistema Otro sistema nacional. Es un sistema nacional que se consigue acá en Argentina, que es más económico, ¿sí? Y que tiene muchas flores que son nacionales, que las tenemos acá, porque el cepillo de botella es una flor, si ustedes ven la foto, la van a ver que la tenemos en todos lados. a la vista, ¿no? La roja esta que tiene pelitos. Es ese penacho. Tal cual, ¿sí? Bien. Que parece un cepillo de botella, justamente. ¿Se me colgó a mí, Clau, o todas? A todas, ¿no? Sí. No, yo te veo y te escucho. Bien. A Clau no. Listo, entonces se nos colgó Clau. Bien.
la dejamos hasta que vuelva. Entonces, esta, cepillo de botella. Es la flor del volver a empezar, Acá estoy. ¿sí? Ahí estamos. Todo fluye, nada permanece. Bien, esto que hablaba Clau, esta flor la podemos conseguir con el sistema australiano y también la podemos conseguir por otro sistema por ahí más económico y nacional. Perdón, Clau, te colgaste ahí hablando y seguimos. No, el tema de las flores de Australia, primero lo que tienen es que solo vienen las importadas, ¿no? Y el costo hoy de una flor de Australia Es para que tengan suspenso, para que no sepan cuánto salen las flores. Hoy debe estar. Pi, 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 pi. Son más caras, son las flores de Australia son las más caras. Ahí está. Nos dejaste el suspenso, no se escuchó. 3.000 y pico de pesos, calcúlenle, o más también. Allá debe rondar en los 4.000, porque son Sí, para mí importadas. sí. Claro, y o sea, cambia el dólar, aumenta la flor, ¿sí? Definitivamente. Creo que hay algunas nacionales que se pueden conseguir, entre estas sirio, y hay que investigar un poquito más por ahí, alguna otras más puede llegar a ver, ¿sí? Pero funcionan igual, chicas, o sea, las flores australianas lo que tienen es que son bastante potentes porque vienen de un suelo, el suelo australiano básicamente tiene mucha fuerza, es uno de los países más antiguos del planeta, ¿sí? Entonces, todas las flores de allá son como súper fuertes, ¿sí? Pero bueno, nosotros también tenemos acá nuestras flores, que en definitiva tienen que ver con nuestro ser, con lo que somos, ¿no? Porque nosotros nacimos acá. Entonces es como también permitirnos y abrirnos a utilizar las nacionales, que en definitiva son parte de nuestro suelo, de lo que somos. Entonces, no es como decir, no, si no son las de Australia, no uso. No, puedo usar las que son nacionales, que también van a vibrar con nosotros, ¿sí? Así que bueno, esta la usamos mucho para el tema de autoestima, para los miedos en general, ¿sí? La ingesta de esta esencia nos ayuda a seguir esto del flujo de la vida con mayor optimismo, con esperanza, con nueva energía, ¿sí? Es útil también cuando personas que se enredan en la rutina, ¿sí? O esto de sentir que la vida está estancada, ¿no? Es una flor que como cualidad positiva trae calma y serenidad para enfrentar los cambios, ¿sí? Valentía para moverse hacia adelante, autoestima, seguridad y limpieza, ¿sí? Ayuda a trabajar esto, los desequilibrios en la adolescencia, en la maternidad, en la vejez, en la jubilación, todo lo que son cambios estructurales de vida, ¿no? Que me llevan a un cambio de rutina. ¿Y a qué flor les resuena, por ejemplo, también esa? Si hablamos de cambios. No, a mí me resuena Rockwater. ¿Puede ser? ¿Con Sí. quién, por ejemplo? O Walnut. Ahí va. Eso. Walnut ahí es como, en realidad es como ahí como la más similar, incluso las podemos, llegado al caso, las podemos combinar. Rockwater también, ¿sí? Pero está como más adecuada porque Rockwater lo que tiene es que me libera de estructuras, me hace más flexible, ¿no? Entonces yo me puedo abrir a la diversidad, ¿no? Puedo abrirme a otra mirada. Así que sí, las dos son, pero la más parecida tiene que ver con Walnut. Bueno, Va. y si no hacemos una hermosa triada, Walnut, Rockwater y Paternoster. Y listo. A enfrentar los cambios con amor. Bien, a Echinacia, esta la vamos a ver un montón y de hecho viene hasta en cápsulas porque lo que ayuda es a levantar nuestro sistema inmune, básicamente, a nivel físico, ¿no? Pero es una flor que trabaja la identidad y la dignidad quebrantada, ¿sí? Trabaja con la frustración, ayuda a alinearnos. Como uso floral es para personas que guardan y soportan sufrimiento desde hace mucho tiempo, que han sido afectados severamente por ellos, ¿no? Dañados por personas o sucesos. Miren cómo hoy hablamos del linfático, ¿no? Y hablamos de esto, de heridas, de abuso, de derramamiento. Entonces piensen también que levantar el sistema inmune significa tener un mejor flujo desde lo linfático.
Y ahí aparece Chinacea. Es una flor que se toma mucho también en periodos de invierno, para prevenir las gripes, para levantar todo eso. Básicamente Chinacea la vamos a tener fortaleciendo el sistema inmunológico y dando fuerza al individuo cuando siente que quieren aniquilarlo, destruirlo. Esto de trabajar la herida externa, ¿sí? Y la usamos para hiper y para hipotensión, para ambas también, dentro de lo que es sistema circulatorio. Renovar y reconstruir la autoestima perdida, eso es clave de Chinacea. Vamos así como dando, ¿no? Obviamente, lo más básico de cada una. Bien. No sé, Clau, si querés agregar algo de acá. Sí, por ejemplo, una de las flores que se recomendaba para tomar como preventivo para el COVID era quinacea, incluso tintura de quinacea. O sea, que también podemos trabajar todo lo que es, porque es levantar las defensas, chicas. Entonces, lo que me permita levantar las defensas y, digamos, reconstruirme, ¿no?, como persona, hace que de alguna manera todo lo que anda dando vueltas por el afuera no me afecte, ¿sí? No me afecte. Así que es esto de, porque obviamente el COVID no dejó de mostrarnos muchas cosas. Bueno, justamente es esto, volver a conectarme con lo que soy, ¿no? A, de alguna manera, respetarme, ¿sí? De sentirme digno, ¿bien? Entonces, me parece que es importante para eso, incluso como preventivo. Si ustedes quieren, o tomar equinacia como preventivo. ¿Mm? Cuando vienen los cambios de clima, sácate equinacia. Claro, tal cual. Bien, eucaliptus, otra acá, equinacia y eucaliptus. Es una flor que va a trabajar la oxigenación, la integración, la purificación, ¿sí? Como esencia floral ayuda a personas que están inestables emocionalmente, contradictorias, ¿sí? Quienes oscilan esto entre la simpatía y la antipatía, la sinceridad y el cinismo, ¿sí? Los que desean profundamente y lo que hacen cotidianamente, esto del desbalance todo el tiempo, ¿no? Si pensamos en esto, son rasgos muy asociados a una flor de Bach que usamos un montonazo para estos temas. ¿En quién pensamos? Una flor que busque el equilibrio. Está silenciada, Lili, te veo ahí. Oak. Oak puede ser, ¿cuál otra? El desbalance, equilibrar los dos polos. Chan, 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 chan. Te veo con el micrófono abierto, Sil. Mari también. La flor que nos ayuda a equilibrarnos, a ver ahí en el chat. Escleranthus. Súper, sí. Ahí va. Las dos. Escleranthus Las dos. y Oak son las Escleranthus flores y Oak. Exacto, tal cual. Bien, entonces, eucaliptus nos va a brindar un efecto liberador, de purificación, ¿sí? Se usa mucho en tratamientos de afecciones respiratorias, ¿sí? Para la gripe, obviamente, Chinacea, eucaliptus a pleno. En eso estoy. A nivel físico trabaja mucho la afección respiratoria, como decíamos, pero a nivel emocional también trabaja esto del equilibrio, ¿sí? Emocional de las personas duales. Pero esto de lo que yo deseo y lo que hago, ¿no? Piensen siempre en eso, en el ida y la vuelta. Produce obviamente limpieza a nivel de mucosa nasal, se aplica en bronquitis, en alergias, en gripes, en todo lo que sea relacionado con el sistema respiratorio, ¿sí? Es muy, muy utilizada para eso. Bueno, vieron que muchas veces están los sprays con eucaliptus para que a nivel aroma nos libere un poco, o las cremitas, los ungüentos, todo. Pero acá lo que nos importa es que a nivel floral también nos ayude a trabajar esta parte emocional, ¿no? Tal cual. Bien. Y esta la podemos combinar mucho con jazmín, que ahora la vamos a ver. Después esta. Bueno, Joshua Tree. Ya lo escuchamos y ¿qué pensamos?
Pensamos en un árbol. Y si pensamos en un árbol, ¿en el árbol de quién? ¿En un manzano? Y no, en el generacional. Bien, entonces Joshua Tree nos ayuda a trabajar todo lo que es el árbol generacional, ¿sí? Liberar patrones, generaciones, esto de empezar a trabajar desde ese lugar. Permite integrar la herencia, el linaje, ¿sí? Liberarnos de esto de la esclavitud de las tradiciones familiares, de los mandatos, de los patrones. También aquellos que reniegan mucho de los ancestros, ¿no? Esto pasa también mucho, esto de renegar del sistema del que venimos. Bueno, entonces nos va a facilitar el despliegue de nuestra propia sabiduría e identidad. ¿Por qué? Porque al liberarnos de esos patrones, de esas estructuras, empezamos a fluir en nuestra propia identidad también, ¿no? Integramos, liberamos, aceptamos y empezamos a fluir con nuestra propia identidad. Identificar nuestro propio centro de las influencias externas, ¿sí? Como por ejemplo la familia y la comunidad, esto es decir, bueno, desde qué rol yo ocupo dentro de este lugar, desde qué lugar veo mi familia, desde qué lugar veo mi ambiente. Es una flor que trabaja para descubrir mi alma, ¿no? Mi individualidad interna. Es una flor que trabaja mucho en esos planos. Bien. Ayuda también, sí. No, dale, yo después agrego. Básicamente esto, liberar lazos e influencias generacionales, ¿sí? Liberar los vínculos energéticos con ancestros del linaje familiar, honrar el propio linaje. Y desde el punto de vista físico, lo que son dolencias hereditarias, ¿sí? Enfermedades genéticas, transmitidas de generación en generación. Y nos ayuda a regular el chakra raíz y abre el chakra corona, ¿sí? Es decir, primer y séptimo centro energético, nuestra identidad, nuestro ser, nuestra formación, nuestra alma. Tal cual. Es importante también, chicas, a la hora de... Hay mucha gente que por ahí se queda enredada en las cuestiones familiares, ¿no? Esto de decir, porque mi mamá era esto, mi papá era esto, mi abuela era esto, y es como abrir también el corazón a mirar diferente, ¿no? O sea, es como también poder mirar al árbol y mirar a la historia desde un lugar de significación, de resignificación, ¿no? Porque siempre, porque pareciera que muchas veces uno escucha hablar a las personas y parece que en el árbol todo estuvo mal, ¿no? Y es como de golpe poder mirar lo que sí estuvo bien, lo que me pudieron dar, ¿no? Es salirnos de esa mirada permanente acusadora, ¿no? De lo que no hicieron, para poder rescatar y encontrar los recursos familiares y los recursos en el árbol, ¿sí? Porque muchas veces no vemos eso, ¿no? De golpe vemos todo lo malo, todo lo que consideramos malo, ¿eh? O sea, lo que consideramos hoy, nuestro juicio considera malo, pero es como encontrar el recurso en la familia, ¿sí? Encontrar lo que aparentemente se perdió, pero que estuvo. Llamémosle una taza calentita de té cuando volvemos cansados, no sé, una torta, el olor a la torta que nos hacía mamá, que tal vez no nos acariciaba, pero nosotros llegábamos y teníamos una torta rica para comer. Entonces es como encontrar los recursos familiares y dejar de ver lo que no hubo, ¿no? Para recuperar lo que sí hubo y que siempre hubo amor, ¿no? Tal vez no de la manera que nosotras queríamos, o que nuestra niña quería, o nuestro niño quería, sino que de la manera que fue y que hubo. Entonces, Joshua Tree nos abre también esa mirada, ¿no? Diferente, en donde podemos tratar de encontrar los recursos. ¿Bien? Me encanta. Es hermosa. Sí. Bien, y esto también, ¿no? De que estamos como acostumbrados, culturalizados, digo yo, como adoctrinados a esto del aprendizaje solo mediante el dolor, ¿no? Esto de, bueno, lo que hablamos en algunas ocasiones, esto de, a pesar de, yo te quiero, ¿no? A pesar de lo sucedido, sigo acá. Y no, gracias a eso estamos acá, Estoy gracias a eso estamos acá,
¿no? Claro. Es que nunca está de más seguir insistiendo en cambiar esa mirada y es lo que más nos va también a llevar a trabajar con los demás. Bueno, acá empieza la trivia, diría Belén. Bueno, a ver, cuando hablamos de todo esto, del árbol, atención, ¿qué patología nombramos sobre el sentido de pertenencia relacionado con la sangre? Que la hemos visto. Si viene alguien con tal cosa, nosotros decimos, esto es sentido de pertenencia. Es una patología relacionada con la sangre. Todo lo que tenga que ver con vínculo. Claro. ¿Y qué patología, por ejemplo, se nos ocurre? Que corra por la sangre. Lo que habíamos hablado de hipotensión, hipertensión, ¿a esto nos referimos o hablamos emocionalmente? Algo más específico, sí, así, a una patología en particular. Que hablamos, que dijimos, esto es algo relacionado con el sentido de pertenencia. Algo muy normal. Si hablamos del sentido de pertenencia, pensamos en circulatorio, pensamos en sangre. Y si pensamos en que no nos sentimos parte de la familia, Tiene que ser alguna, no sé, leucemia, algo de eso. ¿y la leucemia qué es? Es muy La anemia. Muy bien, bueno, pero fuiste por ese lado, pero mirá cómo fuiste a los glóbulos blancos. Vos te fuiste al linfático. Anemia. Cuando hablamos de la anemia, siempre que viene una persona a trabajar la anemia, decimos, ojo, acá hay un patrón de pertenencia. Es algo que se ve muchísimo. Y la otra vez lo habíamos visto, por eso se las pusimos acá. Bien. Uy, me colgué yo. Bueno, voy a esperar un poquito. No sé si me escuchan. Charán, charán. Ahí está, te escuchamos, ahí está. Ahí va. Ahí estoy. Bien. Pasamos de pregunta. Bien. Entonces, por ejemplo, en la anemia, ¿se acuerdan qué flores podemos utilizar? Ay, Piensen. De las que hablamos recién, de otras. Piensen en anemia, patrones ahí de estructura. Pero, che, se cuelga hoy. Angustiados, pequeños. Ahí ¿sí? está. Orbian, ¿Cómo? Orbian, Para levantar, de verdad, trabaja en lo inmunitario. Exacto. Sí, sí. Ya hablamos de cuál es la flor de Bach para trabajar problemas de identidad. Porque se me colgó todo. No, estábamos pensando, yo les decía que también el tema de la identidad hace que nosotros, de alguna manera, no nos, o sea, haya como una depresión específicamente, eso nos lleva, ¿no?, a una tristeza, a una angustia de no saber lo que somos, ni dónde estamos, ni quiénes somos, ¿no? Entonces, ¿quién podemos usar para trabajar así algo puntual? Un trauma. Si yo les digo, trabajemos el trauma, sanemos el trauma. Estar. Entonces podemos pensar en estar. Y si en vez de un déficit hay muchos glóbulos rojos, el cuerpo está como superproduciendo, viene alguien con algo así que hay mucho. Una flor que trabaja hoy la nombramos mucho también. Pensamos en desbordes, pensamos en... Cherry Plum. Por ahí más un elm, con un verbine, ¿no? Esto de cuando hay una efervescencia en el cuerpo, siempre pensemos en verbine, con una fiebre, con una superproducción. Es como tirar, ¿sí? Si hay un descontrol, por ejemplo, mucho lunar o verrugas, pensamos en Cherry Plum. Si hay mucho síntoma o mucha célula, pensamos más en un verbine. Bueno, esto de ir viendo por otros lados. Esta gente que se le pone la piel roja, 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 ¿sabes? Que le ves la cara, que se le pone rojo. Verbine. Verbine. De una.
Sí, sí, de Por una. ejemplo, cuando hablábamos de, yo había dicho Orbeán en un momento, Sí, y Olive, También. también. Sí, sí, sí. Sí, porque Olive regenera, da energía, da luz, ¿no es cierto? Nos trae, es como que nos vuelve, ¿no? Llega un momento que Olive siente que de alguna manera no puede, tienen tal cansancio físico y mental que no se puede ni mover. Bueno, nos da energía, nos da luz, así que sí, Olive también. También. Sí. Bueno, ahí vamos. Seguimos un poquito, nos quedan poquitas igual, pero vamos a ver si llegamos a verlas. Bien, loto, flor de loto. Esta la conocemos todos también. Entonces, la flor de loto la usamos para el equilibrio, para la apertura espiritual. ¿Sí? Es como un purificador. Como esencia floral la usamos en personas que están en el camino de la búsqueda espiritual, que quieren alcanzar una evolución de su ser, y para los que anhelan desplegar potencialidades que habitan dentro de su alma y sintetizarlas en un plano superior también. Es una flor muy espiritual, Loto, ¿sí? Exacto. Una sola. Esto una de emerger desde las profundas aguas, ¿no? Pensemos en desde dónde crece. como, claro, no, es como bastante espiritual y es una flor que, miren, yo la usé con una chica que tenía temas de tiroides, pero cuando empezamos a indagar, ¿no? Su tiroides era como muy, o sea, de golpe era hipo y de golpe era hiper, ¿no? Recuerden que la tiroides, aparte de tener que ver con todo lo emocional, también tiene que ver con una cuestión de tiempo, ¿no? De los tiempos, que de golpe el tiempo no me alcanza, ¿no? Soy hiper, y de golpe el tiempo pasa muy lento, siento que no llego, bueno, eso es hipo. Pero cuando estamos ahí entre, bueno, y ella le encontramos que lo que ella no podía integrar y equilibrar justamente era esta cuestión de lo espiritual y lo físico, ¿no? Los tiempos, o sea, el tiempo real y el tiempo, digamos, energético. Simbólicamente llegamos a ese punto. Y les puedo asegurar que tomando esta esencia, se equilibró mucho su tema en la tiroides. Por eso es importante indagar y ver, ¿no? Hacia dónde apuntar para elegir la... Dale, dale Lili, beso grande. Después lo ves. Nos vemos. Chau, chau. Entonces es importante indagar siempre qué es lo que le está pasando a la persona para poder ver, porque flores van a ver que se nos va a venir mucho más el panorama y vamos a tener un montón. Entonces, por eso, no se vuelvan locas con mucho, ¿no? Porque de hecho, flores de California, chicas, hay cerca de 80, 90, ¿no? Sí. Y no sé si ya más, no hay más. De Australia, otro tanto. Entonces, imagínense que es imposible trabajar con todas. Entonces, la idea justamente es por ahí tomar, ¿no? No hacer un curso de California específicamente para llenarnos de información, sino tomar algunas que nos pueden ser útiles para varias cosas, ¿sí? Y las podemos combinar y no alocar. Y después cada una irá viendo, ¿no? qué es lo que le resuena agregar, ¿sí? Y también nos pasa que viéndolas, vieron cómo van surgiendo las de Bach también, entonces está bueno esto de ir entendiendo cómo empatizan los sistemas, cómo fluyen las flores. Exacto, tal cual. Tomarlas desde ahí, no es para que se sepan toda la flor de California, porque ya les decimos, no se van a volver locas. Imposible. Nadie. Pero bueno, algunas que son, por ejemplo, bueno, ahora acá estamos con Muya, que madura. Lo que había dicho hoy Clau, los calores, ¿sí? La podemos usar también en obstrucciones, en varices, en todas estas cosas que habíamos hablado de obstrucciones de venas o de arterias. Exacto. Es una flor súper interesante que es también de Australia, ¿sí? Pero bueno, por ahí a veces... Esta, por ejemplo, para cremas, para ungüentos. Sí, genial. Para quemaduras, alucinante. Sí, sí, tal Se me ocurre hasta un gel posolar. Totalmente, totalmente. Entonces, para esa temática funciona genial. Sí. O por y como ejemplo, verán, son flores más conocidas, ¿no? No son, son
por ahí, ahora vemos romero, por ejemplo. Son por ahí flores que tenemos más, más al alcance, ¿no? Que nos han resonado en algún momento. Exacto, exacto. Seguimos Bien. entonces con Romero. a ver, romero. Personas más bien olvidadizas, ¿sí? Las usamos para aquellas personas que son incapaces de hacer contacto, de experimentar plenamente el calor del alma, ¿sí? Personas más bien cerrados, más bien ermitaños, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones, pero se usan personas, ya les digo, más bien ausentes. Bueno, cuando hablamos de poco encarnadas, ¿no? Porque cuesta el apego. Entonces es una flor que nos permite habitar el cuerpo y brindar paz interior. Es un elixir estimulante, se habla, ¿no? De paz interior y de éxtasis, mejora la circulación y la memoria. Tal cual. O sea, también es un detalle importante que por ahí les pueden preguntar. Recuerden que las flores no tienen contraindicaciones, porque por ejemplo, el romero, el aceite de romero, ¿sí? Hay que tener cuidado porque levanta la presión. O sea, el químico hace que pueda levantar la presión. Bueno, justamente acá tenemos una herramienta maravillosa para equilibrar la presión, ¿sí? Que tiene que ver con justamente con esto de no necesitar, o sea, de llegado al caso de que no tenga una contraindicación y que a mí me levante la presión, ¿sí? Entonces, es para la persona hipertensa o hipotensa, podemos agregarle romero, ¿sí? En su No es forma. como un aceite que va a tener ese activo, sino que ya Exacto. estamos tomando la información de la flor. No importa que sea de California, que no sea Bach. Claro, porque miren, les digo que les va a traer lugar a cuando digan, no, pero el romero levanta la presión, sí, pero las flores no tienen contraindicaciones, entonces yo puedo utilizar romero. ¿Por qué? No tiene ningún efecto químico, ¿sí? No me va a hacer, siempre va a actuar en forma correcta en mi cuerpo, ¿sí? Y por ejemplo, una flor que pensemos que se aísla tanto que se desequilibra y se pone así como soberbio, como enojado. La milla. Ella mira. Sí, sí, Me sí. encantó. No. Las está observando. Dice, a ver qué dicen. A ver qué dicen la flor del aislamiento. Del aislamiento Water Violet, ¿estamos hablando desde ese lugar o más Exactamente. desde el rencor? Pero pensa un water violet completamente desbordado, Sí. llega hasta esa soberbia. Soberbia. Sí, nadie puede ayudar. Exacto. Chicas, una preguntita rápida. ¿Todos estos otros sistemas florales, o sea, comparten como el proceso de batch que él hacía, bueno, el proceso que se hace para llegar al extracto floral? Porque, bueno, es diferente con el de la homeopatía, ¿no? Pero seguimos hablando del... vale. Exacto. Y todas se pueden combinar, todas las podemos utilizar juntas, las podemos sinergiar, las podemos utilizar mezcladas. ¿Sí? Sí. Con batch. Ninguna contraindicación, inclusive de los bebés y todo eso. Nada. Por saber. Exactamente. No es, y esto es re importante, no es una tintura madre, no es un extracto activo, son flores vibracionales. Exacto. Nos quedan 2 flores para ver. ¿Les parece que seguimos? Son 2 nada más. Porque Yo puedo. Bien, listo, ahí nos hicieron knock. Es rapidito, pero así ya las terminamos de ver y la clase que viene seguimos con otro sistema. Bien, girasol. Esta por excelencia trabaja la masculinidad y la individualidad. Si es una flor, ¿se acuerdan cómo trabajamos mariposa Lili, que era mamá? Que la hemos nombrado un montón de veces. Después tenemos que pasarle también, creo que en alguna está mariposa Lili la información. Sí, pero calculo si no, que en piel, capaz que la vemos sí. la clase de Sunflower trabaja papá. Es así. Es lo más importante que tenemos, ¿no? Que trabajar con esta flor. Esto de para aquellas personas que necesitan resolver conflictos, ¿sí? Con sus padres, con las figuras paternas sobre todo. Con el masculino. Con el Y masculino. por ejemplo, también es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, para el tema de autoestima, recuerden que siempre papá es quien nos muestra la vida, ¿sí? Es quien de golpe tiene que ver con el afuera, con el hacer. Entonces, si yo quiero trabajar la autoestima, puedo pensar en Sunflower. ¿Y qué le agregaría? Autoestima en batch por excelencia.
autoestima, confianza. Large. Exactamente. Exacto. Large Me encanta la respuesta en pregunta. Es que a mí me ha funcionado, yo la estoy tomando. ¿Viste? Bueno, ahí va. Me sale así por los poros. Bueno, large y ahí la podemos, o sea, para trabajar la autoestima, large y sunflower, genial, ¿sí? Porque estamos ahí movilizando justamente la base que tiene que ver con la mirada de papá, ¿sí? Entonces, es como de golpe también poder ver a quién yo le estoy cumpliendo las expectativas, o quién de alguna manera, por quién no me sentí mirada, ¿sí? Y ahí van a entender un poquito la dinámica que tiene el tomar a papá, tomarlo desde el lugar que tenemos que tomarlo, que es justamente con el hacer, con lo que hago, ¿no? Con el afuera, con la mirada del otro. ¿Bien? Y es como decir, bueno, no te tengo que cumplir tus expectativas, no me influye esto, de golpe yo siento que yo soy lo que soy y hago lo que hago, y el resultado es el resultado, pero está bien hacer lo que hago. Yo estoy acá para hacerlo, doy el paso, avanzo. ¿Bien? Sunflower para todos y todas. Exacto. Chicas, ustedes también la recomendaron para el sistema linfático. También era esta, ¿no? Sí. ¿Está asociado también el sistema linfático con papá o...? Con lo masculino. Con lo masculino. Claro, a veces en tema de todo lo que tenga que ver con la sexualidad, con los abusos, o sea, no solamente entran muchas veces los padres, sino que también entran lo masculino. ¿Qué rol tiene lo masculino en mi vida? ¿No? ¿Qué llegada tiene? ¿Qué es lo que me pasa con lo masculino? ¿Sí? Y con la energía masculina que tenemos, ¿no? Que también está en nosotras. Total, claro. Cuando hablábamos de heridas, de abuso y todo, hablábamos también de esto de tener que limpiar o que salir de la herida o del trauma. Entonces siempre vemos también lo masculino desde ese lugar, ¿no? Desde la representación, desde lo que me avergüenza. Y si yo hablo de lo que me avergüenza, hablo también de encontrar mi seguridad. Vale. Exacto. La saco y vuelve, así que va a quedarse acá como un tótem sentadita hasta que termine. Me encanta. Me encanta. Y se duerme. Sí, porque está generalmente sentada abajo y no se ve, pero bueno, ahora quiere estar ahí. Quiere estar ahí presente. Bueno, jazmín, esta la habíamos nombrado hoy también. Como esencia floral, nuevamente, para la baja autoestima, ¿sí? Por ejemplo, en adolescentes que empiezan a buscarse a sí mismos, que intentan diferenciar su ideología familiar para encontrar su propio camino, obviamente en distintos periodos de cada uno de nosotros, ¿no? Esto de individualizarnos. Personas muy soberbias o excesivamente orgullosas, ¿sí? Para vencer la resistencia de romper ciertos hábitos que hacen infeliz a alguien, ¿sí? Para crear una nueva imagen. Bueno, y también la utilizamos, por ejemplo, junto con eucaliptus también, ¿sí? Hoy la habíamos visto ahí. Miren, equilibrar conflictos. Un tónico, un remedio para todo lo que es obstructivo, congestión, siempre pensemos, craveple, eucaliptus y jazmín. Esa trilogía, chicas, libera Limpieza. Limpieza total, ¿sí? Sale todo lo que tiene que salir. Incluso pueden preparar un atomizador con esas 3 esencias. Si quieren, hasta le pueden poner, por ejemplo, algo de aceite esencial de eucaliptus, menta, por ejemplo, ¿no? Limón, ¿no? Y rociar el ambiente, o sea, hacer como una especie con estas flores más aceites esenciales. Les puedo asegurar que salen de un estado de estos que estamos nosotros, por ejemplo, rápidamente. Yo ahora tengo eucalipto, jazmín, lavanda. Exacto, tal cual, tal cual. Bien, limpia toxinas, ya sea tanto, trabaja mucho desde lo que es mucosa, entonces pensemos en respiratorio, pero pensemos en digestivo también, ¿sí? Para acidez, por ejemplo. Bien. Exacto. Bueno, ahí vamos. Y nos falta self-help. La última.
el consuelo, básicamente, la consuelda menor. Como esencia floral la utilizamos para personas que necesitan despertar el curador interno, ¿sí? Que poseen poca seguridad y aceptación de sí mismos y que intentan tratamiento tras tratamiento la curación sin alcanzar el éxito. Pensemos en eso, en el curador interno. Exacto. Por ejemplo, es una flor que la podemos utilizar para acompañar un proceso oncológico, ¿no? Para que de golpe la persona deje de pensar que la afuera le va a resolver y que pueda despertar ese curador interno que tiene que ver con poder entender qué es lo que le viene a decir su patología. Y que el cáncer no deja de ser una patología que nos viene a mostrar cosas, que nos aterra, que nos da, pero que también es información. Entonces yo puedo, desde esta flor, aparte de lo que yo le pueda poner, puedo como despertar, decir, che, pero esto, ¿qué me está mostrando? Yo sé que puedo, o sea, si yo me miro y empiezo a mirar cuál es el cáncer en mi vida, bueno, yo tengo los recursos para salir de esta situación. Es como conectar con eso, ¿sí? Básicamente, así que se las recomiendo ahí para acompañar un proceso crónico, oncológico, ¿sí? En donde sintamos que no sabemos cómo lo vamos a lograr. Bueno, nosotros vamos a poder conectar con esa energía que tenemos de autocuración y que físicamente estamos preparados para eso, ¿no? Porque para eso de hecho tenemos un sistema autoinmune. Tal cual. Y de hecho ayuda a absorber mejor los minerales y los nutrientes, ¿no? Nos reequilibra un poco todo a nivel físico. Tal cual. Así que bueno, ahí vimos todas estas flores relacionadas más que nada al aparato circulatorio, al linfático, ¿sí? Y nos va a quedar ver la próxima clase más referido a piel y locomotor, ¿sí? Que ya les mandamos ahí todo el material. Así que bueno, con esta frase hermosa del amor, nos retiramos. Vamos, y las liberamos. Las liberamos. El amor todo lo puede, el amor todo lo transforma, el amor me sana y nos sana. Bueno. ¿Qué más que eso? ¿Qué más? Bueno, chicas. Bueno, bellezas, voy a dejar de grabar Hermoso, ahora. hermoso todo. Muchas gracias. Bueno. Espero que se mejoren pronto las dos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Hablaremos más o dejaremos de hablar demasiado? Momento de mimo, nos automimamos un poco. Tal cual, tal cual.